Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Junto con darle la bienvenida, ¿cierto? Vamos a continuar hoy día con el tema de la nivelación correspondiente al tema de área y volúmenes del cilindro y el cono. Hasta el minuto, lo que hemos hecho, ¿cierto? Mediante manera experimental y con fórmulas, ¿cierto? Ha sido determinar cómo sacar el área y el volumen de un cilindro, que en eso está. Entonces, mediante el experimento, ¿cierto? Se demostró que el área total, o el área total del cilindro, ¿cierto? Era el área lateral más 2 veces el área de las bases, porque estaba compuesto por un rectángulo, ¿cierto? Que rodeaba al cilindro y sus tapitas que le llamaban. Por lo tanto, eso se transformaba en la siguiente fórmula. El área total del cilindro es igual a 2pi por r por h más 2 veces pi por r cuadrado, donde este era el área lateral y este era el área de las tapitas o de la circunferencia. Por otro lado, también se demostró mediante la experiencia que el volumen de un cilindro era, ¿cierto?, el área basal, que era el área de la circunferencia, multiplicada por la altura del cilindro. ¿Ya? Sáquenle pantallazo a eso porque son las fórmulas que vamos a ocupar en los ejercicios de hoy día. ¿Le sacaron pantallazo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a nuestra camarita. Y vamos a desarrollar el primer ejercicio. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces pongan ahí como título ejercicios, ¿cierto?, de área y volumen del cilindro. ¿Ya? Eso es lo que primero vamos a ver. Después vamos a trabajar con el cono. La fecha de hoy día, viernes 11 de junio. ¿Ya? Ejercicio 1. Anoten ahí, calcular el área total y volumen del siguiente cilindro. ¿Ya? Calcular el área total y volumen del siguiente cilindro. Esa es la pregunta. Aquí nos dan el cilindro. ¿Ya? Donde el radio, tengo el radio, y tengo una altura. Eso me lo dan. ¿Ya? Eso me lo dan. Y esa altura le vamos a llamar H. El radio vale 5 metros y el H, la altura vale 10 metros. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que calcular, obviamente, es el área total. Y para eso tengo que tener el torpedo. Entonces, el área total del cilindro es igual al área lateral
que es 2 pi por R y por H. Esa es la fórmula. Más el área de las bases, que son 2. 2 por pi por R cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular el área total del cilindro. El área lateral, esto que está aquí, lo que redondea, más 2 veces las áreas de los círculos. Ese más este que está abajo. Lo vamos a dibujar ahí para que se vea. ¿Ya? Tenemos una, aquí tengo el área 1, perdón, el área 2 y el área 3. Este sería el área 2 y aquí sería 2 veces el área 1 o el área 3, que son iguales, porque las circunferencias son iguales. Entonces, vamos reemplazando. El número pi, que está ahí, acá, dijimos que iba a valer 3,14. Es un número adimensional. ¿Ya? Entonces, al reemplazar, obtenemos lo siguiente. 2 veces por pi por el radio, estamos reemplazando la fórmula, el radio vale 5, por la altura, que vale 10, más 2 veces pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuánto es el radio? Vale 5. Y al elevarlo al cuadrado, eso nos da 25. Ahí tenemos reemplazado los números en cada una de las letras o símbolos que aparecen en la fórmula. 2, pi, 3,14, R, 5, H, 10, más, 2, pi, 3,14, R al cuadrado, 5 al cuadrado es 25. Ahí está. Como tenemos multiplicaciones y separadas por una suma, realizamos las multiplicaciones por separado y los resultados los sumamos, porque esa es la prioridad que hay que darle a la, ¿cómo se llama? A la multiplicación por sobre la suma. Entonces tomamos nuestra calculadora y decimos 2 por 3,14, ¿cierto? Por 5 y por 10. Eso nos da 314. 314. Eso que está aquí. Ahora vamos con el de abajo. Más. Saquen su calculadora igual y vayan trabajando conmigo, chiquillos, por favor. 2 por 3,14 por 25. Nos da 157. Por lo tanto, el área lateral completa, tengo que sumar esos dos números. 3,14 más 157. Eso me da 471. Y dijimos que el área y la superficie se medía en unidades cuadráticas. Y como está en metros, se mide en metros cuadrados. ¿Ya? Ese es el área total del cilindro. El área lateral más las dos tapitas. O área 1 más área 2 más área 3. ¿Se entiende, no, chiquillos? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora tenemos que calcular el volumen. Nos vamos a la fórmula de volumen. Ahí sacan el torpedo y dice que el volumen es pi por r cuadrado por h. Esa es la fórmula del volumen. ¿Ya? Aquí hay que usar el torpedo nomás. Entonces reemplazo 3,14, que es el pi, por el radio al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Y ya sabemos que 5 al cuadrado es 25. Por 10, que es la altura. Entonces, tomo mi calculadora, ¿ya? Y digo 3,14
por 25 y todo eso por 10. Eso me da 785. 785. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Porque la unidad de volumen se mide en unidades al cuadrado. Esta cantidad, que no lo, obviamente en este ejercicio no lo piden, pero acordándome de la pregunta que hizo Catalina ayer, usted si gusta la puede llevar a litro, ¿cierto? Y tendría que llevar eso a centímetros cúbicos. Y sabiendo que 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro, usted va a obtener el volumen en litros, como marcan las mochilas, los tarros café o las bebidas, ¿cierto? Pero en este caso yo voy a trabajar, como les decía ayer, en los sistemas métricos decimales, que son los MKS y CGS, ¿ya? Pero eso a modo de ilustración nomás. ¿Se entiende cómo se sacó el área y el volumen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se sacó el área y el volumen? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿El resto entiende? Sí. Ya, sáquenle fotocopia para continuar. ¿Puedo sacar la hoja? Sí. Ya. Pongan presente, por favor, el chat para que no queden fuera de la lista. Ya. Veamos ese ejercicio que está ahí. Nos piden calcular el volumen en centímetros cúbicos del papel higiénico que hay en el siguiente rollo. Redondea a 2 cifras decimales. Entonces, me están pidiendo, este ya es ejercicio número 1, calcular el volumen, solamente volumen, no me están pidiendo área, solamente volumen, en centímetros cúbicos. Y hay que redondear a 2 cifras, ¿cierto? Decimales. Eso me pide. Entonces yo voy a dibujar el confort acá. Todos conocemos un rollo de papel confort, así que no creo que haya mucho problema en explicar de qué se trata. Lo estoy dibujando acá, ¿cierto? Y tengo el radio mayor vale 10 centímetros. Y el radio menor vale 2 centímetros. Vale 2 centímetros. Y la altura cuesta 9,5 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Sáquenle un pantallazo y vamos a nuestra camarita. Ya, ahí está. Nos piden calcular el volumen de un rollo de papel confort, ¿cierto? En centímetros cúbicos. Cada uno de las medidas está en centímetros, así que no hay nada que transformar. Y el resultado hay que redondearlo a 2 cifras decimales. Lo primero que se me ocurre a mí es calcular, dibujar el torpedo, que dice que el volumen es pi r cuadrado por h. Ya. Pero aquí hay
algo que hay que analizar. Fíjense ustedes que el papel confort tiene un hoyito ahí. Esto es hueco. Todo eso es hueco. No hay nada ahí. Por lo tanto, lo que me están pidiendo a mí es el área de papel, po, lo que está afuera. Entonces, para poder calcular el área que está achurada, que el de papel, ¿cierto? Donde está el rollo de papel, van a tener que ser el volumen grande del cilindro completo y restarle el volumen, ¿cierto?, del hoyito que tiene ahí. Entonces, el volumen total va a ser igual al volumen grande, completo, ¿cierto? Y el resto, el volumen chiquitito. ¿Se entiende, no, chiquillos? Sí. Ya. Entonces, mire, voy a espérame, tengo un cachito. Vamos, mire, les voy a mostrar una toalla nueva. Mira, esta es una toalla nueva. Muy grande, ¿eh? Ya, aquí está. Me están pidiendo lo blanco nomás. Entonces, al volumen completo, tengo que restarle el volumen chiquitito, este hoyito. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Esa es la historia. Entonces, no tengo yo un rollo de papel confort cerca, pero esa es la idea, ¿ya? Hagamos cuenta que este es el papel confort. Hagamos cuenta que este es el papel confort. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está pidiendo el problema que tengo que calcular el volumen de lo blanco nomás. Entonces hay que quitarle eso que está en medio. Por lo tanto, el volumen grande menos lo que está en medio. Eso no tiene nada, hay que sacarlo, solamente lo que está en blanco. Esa es la idea del problema. Entonces, imagínense usted un rollo de papel higiénico, entonces hay que quitarle lo que está dentro. Y lo que está grande se llama, le llamé yo volumen grande, y lo que está dentro, que el hoyito, le llamé volumen chico. Ya, esa es la primera parte. Segundo, tenemos un diámetro grande y un diámetro chiquitito. Pero en la fórmula me pide el radio. ¿Y cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? 5. 5. Entonces, bien lo dijo el amigo, el radio grande le voy a poner 5 centímetros. ¿Y cuánto vale el radio chico? 1. 1. Muy bien. Usted lo entendió al tiro. Esa es la otra característica que tiene. ¿Por qué? Porque el radio grande lo voy a ocupar en el volumen grande y el radio chico lo voy a ocupar en el hoyito que está ahí. Entonces ahora tengo que reemplazarlo. Entonces el volumen total va a ser igual. Primero el volumen grande, que es pi por r grande y por h. Ese es todo completo, contando el hoyito. Pero ahora tengo que quitarle el hoyito. Menos el volumen chico, que sería pi, ahora por el r chico y por la misma h, porque la altura es la misma. Y nada más, pues. Ahora hay que reemplazarlo. Entonces nos quedaría, voy a hacerlo por acá, 3,14 por el r grande al cuadrado, que sería 5 por 5, 25, por su altura, 9,5. Menos el área chica, o sea, perdón, el volumen chico, que sería 3,14 por el r chico al cuadrado, que sería 1 por 1, 1, por su correspondiente altura. ¿Ya? Entonces tomo la calculadora y voy a sacar primero lo de aquí. Entonces sería 3,14 por 25 y por 9,5. Eso me da 745, ¿cierto? 75. Para que no se confundan con los puntitos ahí, lo pueden hacer con el celular, porque yo sé que algunos tienen celular. Lo pueden hacer perfectamente así, miren. Así, toman su celular
3.14, ¿ya? Le multiplican el 25, ¿cierto? Y le multiplican el 9.5. Y eso me da 745,75. Llegamos a lo mismo, ¿eh? Menos. Ahora voy con el chiquitito. 3.14, ¿ya? Por 1 y todo eso por 9.5. Eso me da 29.83. 29.83 y ahora simplemente hago la resta. 745.75 menos, ¿cierto? 29.83, ahí está. 745.75 menos 29.83 me da 715.92. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Ya? Y nos dice que hay que rondear a 2 cifras decimales y no hay nada que hacer porque ya tengo las 2 cifras. No hay nada que rondear aquí. Ahí está, ya salió redondeado ya. Por lo tanto, el resultado es ese. Es decir, que la cantidad de confort que nosotros estamos ocupando, dependiendo de ese rollo, es de 715.92 centímetros cúbicos de papel que ocupamos nosotros en ese confort. ¿Ya? Y ahí multipliquen por el precio y vean ustedes cuánto les sale, cuánto ocupamos al mes. Algunos ocupan harto, otros ocupan menos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí. Ya. Importante, chiquillos, la comunicación, que estemos comunicaditos, porque las dudas tienen que aclararse, porque esta pregunta sale de cajón en la prueba. Recuerden que yo lo voy a preguntar, le hago las consultas de la pruebita, las saco de las clases. Así que, si tienen dudas, consulten al tiro. Sáquenle fotocopia, chiquillos. ¿Puedo retirar? Sí. Ya. Entonces retiramos la hojita. Vamos a otro ejercicio. Entonces ahí está el ejercicio que nos dio ustedes, ¿cierto? Ese ejercicio, por favor, después lo pasan en limpio y lo copian en el cuaderno o en la guía si ustedes van a, ¿cuánto se llama? A imprimirla, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner, ¿cierto? Que el volumen del confort, el volumen, disculpen la letra, despacito, es igual a, ahí está, 700, disculpen los numeritos, el que estoy con el mouse, ahí despacito, 715, ahí es lo que me metí, ahí despacito, ahí, ¿cierto? Coma, puntito, coma, 92. 92. Ahí está el resultado. ¿En qué cosa? Despacito. Centímetros. Ahí está. Oh. ¿Ya? Centímetros cúbicos. O sea, el volumen Buen pulso, es de profe. 700. ¿Perdón? ¿Perdón? Que tiene buen pulso. Sí, no, si cuenta que estoy con el mouse y voy a tratar de conseguir una tablita, una tablet, si puedo hacer las clases con una tablet, después ahí ya lo hacemos directamente más bonito, más bacán, pero por ahora tengo que ahí trabajar con el mouse, no hay, súper difícil. Ya. Este resultado es que dio obviamente este ejercicio y por favor, chiquillos, lo que acaban de sacarle pantallazo, eso no está en el apunte, por lo tanto, pásenlo en limpio. ¿Ya? Ahí ordenense en el cuaderno, pongan ejercicio, ya lo copian y abajito copian lo que acaban de pantallar. ¿Cómo resolví? Porque eso es lo que yo voy a revisar
cuando termine el trimestre. Recuerden que la última semana, revisión de cuaderno. Eso va a ser, pero así, pero fijo, igual que el trimestre pasado. Por eso que les di la guía y el cuadernillo para que no les falte materia y no tengan problemas de que se le arrancó el video, que no vi el video, que el video acá, que el video allá, y al final ese autor trae problemas. Les pasé el papelito para que ustedes pasen el limpio. ¿Ya? Vamos con la otra. Ahí hay otro ejercicio. Sáquenle pantallazo, por mientras que yo, ¿cierto? Copio lo necesario. Este es el ejercicio número 2. Dice, ¿cuál es el área total? El área total y volumen. Estás preguntando por el área total y el volumen de un tubo de acero, o sea, un tubo macizo, ¿ya? Por lo tanto, tiene tapita, ¿ya? De un tubo de acero. Tubo de acero, ¿ya? Con forma cilíndrica, si su radio, el radio vale 5 centímetros, ¿ya? Y el largo vale 2 metros. Y ahí hay que hacer una transformación. 2 metros, ahí lo hacemos. Y nos preguntan cuántos centímetros cúbicos, ¿cierto?, de pintura se necesita para pintar los tubos. Para pintar. Pintura para pintar el tubo. Para pintar, le pongo acá el tubo. Imagínense que es un tubo de una reja, por ejemplo. El tubo. Perfecto. Y después me dicen que 1 litro de pintura, ahí está la Catalina, ¿eh? Mira, ahí está lo que conversaba yo con la Cata ayer. 1 litro de pintura vale 1000 centímetros cúbicos. Esa es la consulta que me decía ella. ¿Se acuerdan cuando me hablaban de las mochilas? Me decía, profe, las mochilas se marcan en litros. Claro, ahí está la diferencia. Entonces, ahí está la conversión. 1 litro de pintura, ¿cierto?, que un volumen es igual a 1000 centímetros cúbicos. Eso es lo que yo les contesté ayer. Por lo tanto, vamos a sacar el resultado en centímetros cúbicos y lo vamos a llevar a litros. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar el tubito. Ya, tiene un radio aquí. Lo voy a dibujar con rojo. Ya, ahí uno se entretiene. Eso vale R. Y tengo la altura que vale H. ¿Ya? Esto es un caso real porque le puedes mandar a pintar un tubo de una reja, por ejemplo, y ahí usted va a tener que calcular como maestro cuánto va a gastar. Porque no va a comprar 50.000 litros de pintura para pintar un pedazo de fierro. No. Entonces, por eso está haciendo ese cálculo. Vamos. Ahí está. Me están pidiendo el área total y el volumen de un tubo de acero. ¿Ya? Cuyo radio es 5 centímetros y su altura es 2 metros. Esto hay que llevarlo a centímetros. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el resultado en centímetros cúbicos. Si fuera en metros cúbicos, se lleva este metro. Y me están pidiendo, ¿cierto?, la cantidad de pintura, ¿cierto?, que voy a ocupar en pintar el tubo. ¿Qué es lo que voy a pintar, el volumen o la superficie? La superficie. Correcto. Entonces, lo que yo calculo en superficie es lo que yo voy a calcular y voy a transformar en pintura, o sea, en litros. El volumen no, porque yo no voy a pintar un volumen. Esto es macizo. ¿Ya? Así que partamos primero con el volumen para dejarlo al tiro de lado y dedicarnos a lo que es la pintura, porque esa es la que está más complicada. Entonces yo calculo el volumen y me acuerdo yo de la fórmula de volumen. Pi R cuadrado por H. Ese torpeo. Como la altura está en metros, yo tengo que llevarlo a centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 100. 100. Entonces serían 200 centímetros. O sea, la altura vale 200 centímetros. Y el radio vale 5 centímetros.
¿Ya? O sea, son 2 metros, es casi una persona. Es más alto que yo mido 1,62 m, ¿no? O sea, es un tubo más grande que yo, pero delgadito. Es puede ser una broca de un, no sé, es delgadito, que tiene 5 centímetros. Ya, pues reemplazo acá y digo 3,14 por el radio al cuadrado, que es 25, y por su respectiva altura. ¿Ya? Entonces, tomo la calculadora, voy a tomar el celular porque es el que se ve más, y digo 3,14 por 25 por 200. O sea, tengo 15.700. 15.000, perdón, claro, 15,15, perdón, 15.700. ¿Qué cosa? ¿En qué unidades? ¿Qué unidades? Chiquillo. ¿En qué unidad está esto? En la del volumen, ¿Y cuál es? centímetros cúbicos. Correcto. Ese. Porque está todo en centímetros. Ya. Ahora vamos al grueso del problema, que nos están pidiendo qué cantidad de pintura voy a ocupar. Entonces, el área total va a ser igual, ¿cierto?, al área de las bases, que sería 2pi, ¿cierto?, por r cuadrado, más el área lateral, que vale 2pi por r y por h. Esa es la superficie que tengo que pintar. Lo voy a sacar y me va a dar en centímetros cuadrados, perdón. En centímetros cuadrados. ¿Ya? Y ahí voy a sacar la pintura. ¿Ya? Entonces, reemplazo acá, por aquí, 2 por 3,14 por el radio al cuadrado, que es 25, más 2 por 3,14 por el radio, que es 5, y por la altura, que es 200. ¿Ya? 2 por pi por el r cuadrado, que vale 5 por 5, 25, más 2 por pi por el radio solito, que vale 5, y todo eso por 200. Entonces me quedaría más o menos así. Ahora hacemos uso de la calculadora. 2 por 3,14, ¿cierto?, por 25, ¿ya? Eso en primera instancia me da 157, más, ¿cierto?, lo que está acá, que sería 2 por 3,14 por 5, ¿cierto? Y todo eso por 200. Que da 6, ¿cierto?, 280. ¿Ya? Por lo tanto, si sumo estos dos, me da, ¿cierto?, 157 más 6, ¿cierto? 6.000, perdón, 6.280. Eso nos da 6.437 centímetros cuadrados. Ese es el área que hay que pintar. Por lo tanto, vamos al problema. Revisemos acá. Nos dice que 1 litro de pintura rinde aproximadamente 3 metros cuadrados. Dice que 1 litro rinde 3 metros cuadrados. Pero tengo la cosa en centímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuántos centímetros cuadrados tengo yo en 1 metro cuadrado? A ver, ¿quién me puede ayudar ahí?
¿Cuántos centímetros cuadrados tengo en un metro cuadrado? ¿Sí o no? Veamos. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad lo que dice el compañero. Voy a tirar para esto aquí, esta cosita. Ya. Un metro son 100 centímetros. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Aló? Sí, creo. ¿Me Sí, escucha? profe. Ya. Entonces, si esto yo lo elevo al cuadrado, un metro cuadrado va a ser igual a 100 centímetros al cuadrado. Lo que significa que un metro cuadrado es esa cantidad de centímetros cuadrados. Es decir, un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo saqué? Diciendo que un metro solito, lineal, es igual a 100 centímetros. Pero como están pidiendo al cuadrado, lo elevo al cuadrado y elevo al cuadrado acá. Por lo tanto, son 100.000. Pero como tengo 3 metros cuadrados, ¿cierto? Eso lo tengo que multiplicar por 3. Por lo tanto, los 3 metros cuadrados van a tener que ser igual, ¿cierto? A 3 por 10.000, es decir, 30.000. 30.000 centímetros cuadrados. Es decir, que con un litro de pintura yo pinto 30.000, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Entonces aquí yo voy a poner que eso es igual a 30.000 centímetros cuadrados. Ese es el rendimiento de la pintura. ¿Ya? ¿Y cuántos centímetros cuadrados tengo? Tengo 6.437. Me va a sobrar la pintura. Entonces, esos 30.000 centímetros cuadrados, yo lo tengo que dividir por los 6.437 para que me dé la cantidad de pintura que yo voy a ocupar. ¿Me va a sobrar pintura o me va a faltar? Chiquillo. Como Chiquillo. profe ahí se me quedó pegado. Esa partecita no. Ya, dice que un litro de pintura me rinde 3 metros cuadrados, es decir, 30.000 centímetros cuadrados, por la transformación que hicimos. Pero la superficie a pintar vale 6.437. Mi pregunta es, si con un litro alcanzo 30.000 centímetros cuadrados y tengo que pintar 6.000, ¿me sobra o me falta pintura? Le falta. Me sobra, pues. Me sobra porque tengo, mira, un litro Ah, sí, vale... sí, sí, le sobra. Claro. Entonces usted dice lo siguiente, mire, hijo. Dice 30.000, yo lo divido por los 6.437, alcanzo a pintar 4 tubos, casi 5 tubos. ¿Ya? Esa es la idea. Por lo tanto, con un tarro de pintura de 1 litro estoy más que sobrado. Porque alcanzo a pintar casi 5 tubos. ¿Ya? Sáquenle fotocopia, calculamos el volumen y calculamos el área y la cantidad de pintura que nos rendía, ¿cierto? La cantidad de litros por centímetro cúbico, o sea, centímetro cuadrado. ¿Está listo? Sí. Ya, muy bien. Voy a sacar la hojita. Esta es la que acabamos de hacer, la vamos a sacar también. Si no entienden algo, chiquillos, vayan diciéndome al tiro porque vamos aclarando al tiro las dudas. Ya, vamos a nuestra página de ejercicio. Yo les recomiendo que vean los videitos, sigan, ¿cuánto se llama? Volviendo a hacer los ejercicios, ¿cierto? Y si hay alguna consultita, usted me la hace por WhatsApp nomás y yo lo atiendo dentro del horario que corresponde. Ya, vamos. Con el número 3.
el número 3. No se olviden de poner presente, por favor, en el chat. El 3. Dice, se construyó un pozo de altura, un pozo, ¿eh? Un pozo con Z. Todos conocemos un pozo, cuya altura H es igual a 120 centímetros. Yo siempre anoto los datitos primero. Y el diámetro del pozo es igual a 1 metro. Nos piden el volumen. Este es facilito. ¿Ya? Entonces, eso. Un pozo, obviamente, yo me lo imagino así, ¿cierto? De forma cilíndrica, ¿cierto? Seguramente aquí tiene la cosita para el agua. De los pozos americanos, ¿qué se llama? Ahí está el baldecito. Ese es cuento mío, ¿sí? Ahí uno baja el baldecito y tiene ahí una cosita que va girando para que... Y eso está con agua. ¿Ya? Lo que sí es claro, vamos a dibujar el pozo como en perspectiva, dice que la altura es de 120 centímetros. Esa es la altura. Y el radio vale, el diámetro vale 1 metro. La altura vale 120, como dice, y el radio va a valer 0,5 metros. Esto en centímetros. Como no nos dice la unidad de medida, usted tiene que elegir en qué la va a sacar, en centímetros o en metros. ¿En cuál quiere sacarla? Centímetro. En centímetros. Centímetros, ¿ya? Eso es elección porque no nos dicen en qué. Me dan dos medidas distintas, entonces tengo que elegir una. Usted eligió centímetros cúbicos, la hacemos centímetros cúbicos. Entonces tengo que transformar estos 0,5 a centímetros. Y eso se multiplica por 100, por lo tanto son 50 centímetros. Entonces voy al torpeo. El torpeo dice que el volumen es igual a pi por r cuadrado por h. Siempre el torpeo. Entonces, 3,14 por r cuadrado, que sería 50 al cuadrado. Aquí lo voy a escribir para que no se embolen. Y por la altura que vale 120. Bajo, ¿cierto? Y 50 al cuadrado, si no se recuerda y no lo sabe, obviamente tome la calculadora, vamos a hacer el problema de eso. 50 por 50. Eso es el 50 al cuadrado. ¿Ya? Multiplicar el número por sí mismo. Eso me da 2500. 2500 por 120. Entonces ahora hago la multiplicación respectiva. 3.14 por 2500, ¿cierto? Por 120. Eso me da 942.000. 942.000, ¿cierto? ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos, porque el compañero dijo que quería sacar los centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es la historia. Les voy a dejar una tareita cortita. Sáquenle fotocopia de eso, porfa. Ya, profe. Listo. Ya, hija. Le voy a dejar una tareita chiquitita, ¿eh? No se asusten ni se urjan. Van a ser la 4. Solamente la 4. Esta. Esa. Esa queda como tarea. Traten de hacerla. Para que tiren la manito. Ahí voy a hacer uso del pulso, como dijo el compañero. Oye, qué difícil escribir con el mouse. Voy a tener que conseguirme un touch. ¿A dónde? Bueno, no tengo plata ni para comprar un celular. Ya. Ahí estamos, chiquillos. Saludos, que estén muy bien. Cuídense harto y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Cuídense. No, profe. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense. Chao.